Bien, estimados asistentes, tengan buen día. Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral Sunarte Capacita. El programa Sunarte Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNAR sobre temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral e impartida por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, Sunarte Capacita desarrollará el tema denominado La Fe Pública Registral y estará a cargo del abogado Miguel Ángel Torres Reina, quien actualmente se desempeña como registrador público de la zona registral número 5, sede Trujillo, a quien le damos el pase para el desarrollo del tema. Doctor Miguel, buenos días. Estimada Lucía, señores, señoras, con todos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que no suele ser tocado en las charlas de capacitación y que suele ser tomado a veces como algo ya conocido, que sin embargo requiere que lo tratemos nuevamente debido a que la jurisprudencia principalmente viene realizando sobre esta institución del derecho registral algunos cambios. La fe pública registral es uno de los principios base en los que se sustenta el derecho registral, en los que se sustenta el sistema registral de nuestro país, y como tal merece que conozcamos los alcances legislativos y también jurisprudenciales sobre el tema. El derecho no solo tiene como fuente a lo que dice la Constitución y la ley, sino que tiene como fuente lo que va señalando la jurisprudencia de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y, en el caso de nuestra entidad, las resoluciones que emite el Tribunal Registral, ¿no? Dentro de esas líneas se va desarrollando las instituciones del derecho registral y van variando, van modificándose, y los usuarios a quienes finalmente están destinadas estas capacitaciones deben conocer estas variaciones, estas modificaciones a las instituciones registrales para que cuando realicen sus contratos, cuando se encarguen de verificar lo que aparece en las partidas registrales para tomar decisiones sobre sus vidas, cuando uno compra un vehículo, cuando uno compra un departamento, un terreno rural, una casa, cuando uno constituye una empresa, una asociación, una cooperativa, una comunidad o ronda campesina, lo que está haciendo es tomar una decisión sobre lo que es su vida, sobre un aspecto importante de su vida. En los bienes inmuebles habitamos, desarrollamos nuestras profesiones, vivimos con nuestras familias, y por eso es importante tener una protección sobre ese bien que adquirimos. Los vehículos los usamos para usos particulares, pero también para trabajar, para desplazar a personas. Por lo tanto, cuando compramos un vehículo, tenemos que tener ciertas certezas, ¿no? Respecto a las titularidades, respecto a que no haya mayores cuestionamientos sobre esta titularidad de quién estamos adquiriendo el bien. Y cuando creamos una persona jurídica, sea una persona jurídica de derecho, eh, con fines de lucro como una sociedad, o una sin fines de lucro como una asociación, un comité, una fundación, lo que buscamos es que también haya seguridad de que no haya duplicidades, que no haya dos personas jurídicas con el mismo nombre. Y cuando contratamos con estas personas jurídicas, queremos que el representante de la persona jurídica con la que estamos contratando sea aquella que dice ser, aquella que aparece en el registro. Entonces, toda esta información que brinda el registro es importante conocer
cómo tenemos que acceder a ella. Es importante conocer el valor que tiene ante la sociedad y ante el sistema de justicia. Es importante conocer cómo podemos utilizar esta información. Entonces, para ya entrar al tema, antes de hablar de lo que es la fe pública registral, este principio importante del derecho registral, tenemos que tocar someramente, en forma rápida, algunos conceptos generales de lo que es el derecho de propiedad en nuestro país. El derecho de propiedad es uno de los derechos más importantes que existen. Es protegido no solo por la Constitución, sino por diversos tratados internacionales de derechos humanos. Es considerado un derecho humano, es considerado un derecho fundamental. El poder tener, que las personas tengamos acceso al derecho de propiedad nos permite desarrollar los dos principales derechos que tiene todo ser humano, que son el derecho a la vida, porque gracias al derecho de propiedad podemos alimentarnos, podemos vivir en una casa y podemos contar con los requerimientos mínimos para poder sobrevivir. Y también nos permite desarrollar otro derecho importantísimo, que es el derecho a la libertad. El derecho a la libertad implica el derecho a movilizarnos, el derecho a desplazarnos, el derecho a acceder a información, y todo ello se adquiere gracias a que utilizamos el derecho de propiedad. Por lo tanto, la protección de este derecho de propiedad no solo reside en nuestro derecho a acceder a las cosas, sino que reside en el derecho de poder disfrutar de estos dos principales derechos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y tal es su importancia que nuestra Constitución, que el constituyente del 92, que emitió la Constitución, que es vigente desde el año 93, la colocó en dos apartados principales. El derecho a la propiedad está en el artículo 2 de la Constitución, en donde indica todos los derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la propiedad, y también tiene un artículo especial, que es el artículo 70. En este artículo 70 ya no solo habla del derecho de las personas a acceder a la propiedad, sino habla de la propiedad como institución importante para el funcionamiento del Estado, y le da ciertas garantías a este derecho y le da ciertas obligaciones al Estado para poder gozar de este derecho. Obligaciones como aquella que hace que el derecho de propiedad sea inviolable, que no se nos pueda quitar sin ninguna fundamentación legal, que el Estado pueda acceder a nuestra propiedad solamente en casos de expropiación, en casos en los que el Estado requiere del uso de nuestra propiedad y acceder a este derecho de propiedad para utilizarlo por temas de necesidad pública o seguridad nacional, y siempre y cuando nos haya pagado antes el valor que se haya colocado a la propiedad que se nos está quitando. Y bien, en nuestra legislación civil respecto a la propiedad ha regulado algunas formas de adquisición, que son las principales formas. Adquirimos la propiedad principalmente de dos formas. La anterior, por favor, Lucía. Sí, adquirimos la propiedad principalmente de dos formas. Cuando alguien nos transfiere ese derecho de propiedad, que son las formas derivadas, cuando el derecho de propiedad no proviene por actos que yo haya realizado, sino proviene porque otra persona es la que me transfiere, sea en forma onerosa, a cambio de algo, porque yo le entrego algo, o sea, forma gratuita, a título gratuito, porque la persona como liberalidad conviene en darme un bien, que es principalmente el caso de las donaciones, ¿no? Y se produce mientras estamos las personas vivas, que son las transferencias intervivos, en donde yo contrato con otra persona que me va a entregar determinado bien, y también se produce a la muerte de una persona. En nuestro país, cuando una persona fallece, se transmite la propiedad a sus herederos o legatarios, en caso haya dejado un testamento señalando legatarios. Si no ha dejado el testamento, se transfiere a través de la sucesión intestada para aquellos herederos que la ley señala. En nuestro país es la ley la que indica el orden de sucesión que se va a realizar. Por lo tanto, los bienes también se transfieren. Los bienes del causante pasan a sus herederos, se ha transferido.
Eh, las otras formas, siguiente diapositiva, por favor, ya no es que alguien me transfiere, eh, ya no es que alguien me transfiere, ya no es que yo he buscado contratar con una persona para adquirir una propiedad, ya no es que mi causante falleció y por lo tanto por herencia me transfirió determinado derecho de propiedad sobre un bien, sino es que las acciones que yo realizo son las que me hacen propietario. El Código Civil regula cuatro principales formas originarias de adquirir la propiedad, que son la apropiación, que es principalmente el hecho de yo ir a pescar, yo ir a cazar, dentro obviamente de los límites que señala la ley. Si yo voy al muelle de Huanchaco que esté funcionando y me pongo a pescar, los peces que logre captar son de mi propiedad. Lo mismo si tengo un caballito de totora o una balsa, dentro de los límites que regulan las leyes de pesca, yo me hago propietario de aquellos peces que logre atrapar. Lo mismo con la caza, eh, etcétera, ¿no? La otra forma de especificación y mezcla es cuando yo transformo algún bien. Soy un carpintero y me dieron un tronco de un árbol y lo convertí en una silla, ¿no? Pues me convierto en propietario de ese bien. La otra forma es la accesión. La accesión es cuando tengo determinado bien y edifico sobre ese bien. Esa es la principal forma. Yo compré el terreno y sobre ese terreno hice un edificio de oficinas. Esas oficinas son mi propiedad, no porque alguien me lo haya transferido, sino porque yo he construido sobre ese terreno. Y esas oficinas que estoy independizando, que ya son unidades incluso independientes del terreno, pasan a ser mi propiedad porque yo he realizado un acto de edificación sobre ese bien. Y la otra forma, que es una de las formas más comunes en nuestro país, es la adquisición, la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Que tiene que ver con el uso, con la posesión, ejercer la posesión de un bien sobre un determinado tiempo. Hay, de acuerdo al tipo de bien, si es bien mueble, si es bien inmueble, yo tengo que poseer ese bien en forma pacífica, pública, continua, para a partir de dicho acto de posesión, porque la posesión viene a ser una relación fáctica de hecho con la cosa, yo me convierto en propietario. Nadie me lo transfirió, nadie me vendió el bien, nadie me lo donó, no pasó a mí por la propiedad, estamos hablando de la propiedad porque lo heredé, sino que la posesión que he tenido sobre ese bien me está convirtiendo ahora, luego del paso del tiempo, en propietario. Ahora bien, en nuestro país el derecho de propiedad no se adquiere cuando ingresa al registro. Eso quiero, todas las formas anteriores que hemos descrito de adquirir la propiedad no requieren para ser válidas y para tener eficacia que se ingresen al registro. Yo me convierto en propietario cuando se trata de bienes inmuebles en cuanto contrato con la persona, en cuanto los dos declaramos nuestra voluntad de transferir un bien inmueble. Yo puedo conversar con una persona y nos ponemos de acuerdo de que le voy a vender mi casa, pactamos el precio, pactamos el bien que se va a transferir y nos ponemos de acuerdo y suscribimos un documento, manifestamos nuestra voluntad en cualquier forma libre que exista de manifestar nuestra voluntad y en ese momento ya existe ese contrato de compraventa y es válido y es oponible entre las partes. Ambos pueden reclamarse que se cumpla lo que el contrato dice. Yo que vendí la casa puedo reclamar que el otro me pague y el otro puede reclamar que le entregue la casa, porque ya es un contrato absolutamente válido y absolutamente eficaz que puede surtir efectos en cualquier momento. Entonces, lo mismo con la prescripción adquisitiva de dominio. Si yo ya cumplí los requisitos que señala la ley, ya estuve 10 años en forma pacífica, pública, continua, como si fuera el propietario del bien, comportándome como si fuera el propietario del bien, ya cumplí los requisitos. Lo que luego hago en un proceso judicial o notarial es que se me declare, que se me reconozca ese derecho que yo ya lo he adquirido con anterioridad.
e incluso cuando ya tengo la resolución judicial o la escritura pública notarial que se me reconozca como tal, ya se me ha reconocido como propietario. Puede que no lo inscriba en los registros públicos, pero ya soy el propietario. Lo mismo pasa con las otras formas de adquirir la propiedad. El Código Civil, por ejemplo, respecto a la sucesión, dice que el heredero adquiere los bienes de su causante al momento en que muere. Y lo que hace, por ejemplo, el procedimiento de sucesión intestada es declarar nada más al heredero que ya lo ha constituido la ley. La ley ha señalado quién es el heredero, ha señalado cuándo ha adquirido los bienes, que es a la muerte del causante, y también la ley nos indica que esta persona ya es propietaria de los bienes de su causante. Da un plazo para renunciar, pero ya asumió la propiedad, por eso es que renuncia. Uno renuncia a algo que ya adquirió, no renunciamos a algo que no tenemos, sino renunciamos a algo que ya adquirimos porque la ley señala que la persona adquiere al momento de la muerte. Lo que se produce después con la sucesión intestada es un acto declarativo y lo que se produce después con el traslado de dominio es otro acto declarativo que se va a inscribir en los registros públicos, pero no significa que cuando recién se inscribe ese acto de traslado de dominio, la persona recién es propietaria. En todos los casos, el derecho de propiedad se adquiere con anterioridad a el registro. Yo soy propietario antes de llegar al registro. La ley lo señala así, la ley brinda además ciertas protecciones. Y entonces la gran pregunta es, si yo soy propietario ya antes de que mi título de propiedad, que mi escritura pública, que mi resolución judicial, que me declara como propietario, lo diga, si yo soy propietario desde ese momento y no lo he inscrito, entonces ¿para qué voy al registro? ¿Qué es lo que busco llevando este título de propiedad, llevando mi derecho de propiedad al registro? ¿Qué me brinda el registro que me hace a mí ciudadano, que ya soy propietario, que ya celebré mi contrato, que ya hice mi trámite ante la municipalidad o ante COFOPRI y se me declaró como propietario, que hice mi proceso judicial y se me declaró como propietario? ¿Qué me obliga a mí o qué me lleva a mí a inscribir? Obligar, no, no existe obligación de inscribir, pero sí el registro brinda determinadas garantías que van a hacer que aquel mandato de la Constitución del artículo 70 se cumpla. Como les había dicho antes, el artículo 70 de la Constitución nos dice que el derecho de propiedad es inviolable y además dice que el Estado garantiza el derecho de propiedad. Por lo tanto, le da una obligación al Estado no solo de que las personas puedan acceder por su libre contratación a que sean propietarios, sino que esa propiedad le brinde determinadas garantías, la proteja. El Estado tiene el deber de proteger el derecho de propiedad de los ciudadanos. Para ello, con la Constitución del 93 se crearon determinadas entidades. Una de ellas es la SUNAR, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es una entidad hija de la Constitución del 93, creada en mérito a la postura institucional que asume el Estado peruano respecto a la protección del derecho de propiedad con la Constitución de 1993. Entonces, el Estado ya no solamente, la Constitución no solo permite que los ciudadanos podamos contratar libremente y acceder al derecho de propiedad, sino que da un mandato al Estado de proteger este derecho de propiedad, para lo cual tiene que desplegar un sistema legal y un sistema institucional. Entre ellos es el crear la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para que las personas que ya son propietarias, que ya han accedido al derecho de propiedad, puedan proteger este derecho de propiedad. Y por lo tanto el derecho de propiedad se convierte en inviolable. Cuando la Constitución dice que el derecho de propiedad es inviolable, no nos está diciendo que no podamos perder el derecho de propiedad, que ese derecho de propiedad sea en forma ilimitada, ¿no? Como sabemos, todo derecho fundamental tiene ciertos límites que son los que señala la propia Constitución y las leyes de desarrollo constitucional, y por lo tanto podemos vernos limitados a este derecho constitucional, pero siempre y cuando sea la forma que la ley ha señalado, ¿no? Da otro mandato, que es que la propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, porque en este caso el constituyente ha considerado que el derecho de propiedad no solo cumple una función individual, no solo me permite a mí tener acceso a ciertos beneficios
sino que va a beneficiar a la sociedad. Que las personas puedan acceder al derecho de propiedad termina beneficiando a la sociedad porque las personas comercian entre sí, porque la propiedad se usa para brindar ciertos servicios. En el caso, por ejemplo, de las empresas, van a brindar trabajo. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, de los negocios, de los centros comerciales, donde se va a dar trabajo y donde finalmente se van a realizar intercambios comerciales que van a beneficiar a una u otra persona. En el caso de los departamentos que se alquilan, de las casas que se alquilan, de los lugares que sirven para funcionar todo tipo de bienes, ¿no? E incluso las viviendas mismas, ¿no? Brindan protección a las personas y tienen que ejercerse ese derecho de propiedad de acuerdo a lo que señala la Constitución, que es el bien común, y los límites que señala la ley. Cuando se refiere acá a la ley, se refiere a toda norma con rango de ley. Por ejemplo, las ordenanzas municipales pueden establecer límites al derecho de propiedad y lo establecen. Por ejemplo, establece hasta cuánto puedo yo construir en determinadas zonas, hasta cuánto puedo yo irme al subsuelo, cuántos pisos de subsuelo puedo construir en determinadas zonas. Esto lo establecen las ordenanzas municipales de acuerdo al planeamiento de desarrollo urbano que tenga cada municipio, lo cual hace que mi derecho de propiedad se encuentre limitado. El Código Civil dice que yo soy propietario de un bien inmueble hasta donde pueda construir y también hasta el subsuelo, ¿no? En el caso del subsuelo, el límite son los recursos naturales que en él se encuentren, ¿no? Pero luego soy propietario del subsuelo de mi propiedad, siempre y cuando me encuentre dentro de los límites que señala la ley. Y en este caso, las leyes que suelen establecer límites son las ordenanzas municipales que tienen rango de ley, ¿no? No son leyes, pero son normas con rango de ley que tienen esa fuerza de obligatoriedad para todos los ciudadanos dentro de un determinado territorio municipal. Y la Constitución también nos dice que solamente se nos puede quitar, el Estado solamente puede hacerse propietario de nuestros bienes a través del proceso de expropiación. Y entonces, si ya soy propietario, si el Estado protege mi propiedad, ¿cómo me protege este derecho de propiedad del Estado, ¿no? Se había dicho que es creando la SUNAR, ¿no? Entonces, la SUNAR, ¿qué brinda? Brinda determinadas garantías. El Código Civil le llama principios. Y yo considero que no debería tener este nombre en tanto que no sirven como suplemento de la ley, sino que son más bien garantías que se le otorgan a los ciudadanos para proteger su derecho de propiedad. Estos principios están en el Código Civil, han sufrido algunas modificaciones recientemente, pero son las principales garantías que tiene una persona al escribir. El principio de publicidad. Entonces, ¿para qué inscribo mi derecho de propiedad? Para que todo el mundo pueda conocer que yo soy el propietario de tal bien. Cuando no se inscribían los derechos de propiedades, yo tenía que ir al bien, investigar quién era el propietario, hacer otro tipo de análisis respecto a quién ejercía la propiedad sobre determinado bien si es que yo quería adquirirlo. En este caso, es el registro el que brinda la información. Se ha hecho, cuando yo escribo mi contrato de compra-venta, cuando escribo la resolución que me dé judicial de prescripción, ya se hace público quién es el propietario de determinado bien. Y toda persona tiene derecho a acceder a esa información. La información de los registros públicos en el Perú es de libre acceso. En algunos países está limitado. Está limitado para los notarios o para determinadas empresas constructoras que se inscriben y que fundamentan por qué quieren acceder al derecho de propiedad. En nuestro país no. En nuestro país el derecho de acceso a la información de los registros públicos es libre, salvo algunas limitaciones que señala la ley, principalmente que tienen que ver con el derecho a la intimidad personal, ¿no? Que principalmente se da en casos, por ejemplo, cuando inscribimos en el registro personal divorcios y nos presentan las sentencias de divorcio los jueces, y ahí obviamente se analizan las conductas de los excónyuges
y en algunos casos hay información sensible que no tiene por qué hacerse pública, ¿no? Porque tiene que ver con la intimidad de las personas, ¿no? En ese caso, esa información no se brinda a terceros, ¿no? Y se resguarda por derecho a la intimidad de las personas, ¿no? Está inscrito, por ejemplo, como ejemplo en los registros públicos, el divorcio de César Acuña, ¿no? Eh, y se trató de pedir por parte de medios de comunicación acceder a esta información y no es de acceso porque obviamente en las resoluciones de inscripción del divorcio hay información que le incumben a los ciudadanos que tramitaron el proceso de divorcio y no a terceros, ¿no? Lo que se publicita es que estas personas sí ya se divorciaron, eso sí es de información pública, porque eso sí va a interesar a terceros, porque estas personas van a contratar, ya ha variado su calidad, ya no pertenecen a una sociedad conyugal, sino que pueden contratar por derecho propio, ¿no? Por lo tanto, esa información sí se hace pública. Entonces, inscribo y me brinda el registro la posibilidad de que cualquier persona conozca que yo soy el propietario. Y por lo tanto, nadie puede decir que no sabía que yo era el propietario. No se puede arguir. En el Perú, yo no puedo arguir desconocimiento de lo que dicen los registros públicos, porque precisamente son del alcance para todos. La información de registro público es erga omnes. Cualquier ciudadano desde cualquier parte del mundo puede acceder a la información que dice que tiene la SUNAR respecto a la titularidad de los bienes. Lo otro que me da es que legitima mi adquisición, brinda una presunción de legitimidad. O sea, cuando se inscribe, genera una presunción respecto a que ese contrato que yo celebré, ese procedimiento notarial que yo realicé, ese proceso judicial que yo seguí, se hizo conforme a lo que mandan las leyes, se hizo de acuerdo a la legalidad. Y por lo tanto, cuando ya está inscrito, existe esa presunción, que ese contrato es válido, que ese contrato es eficaz, que no hay causales de nulidad en dicho contrato. Existe esa presunción. La única forma de derrotar aquello que ya se escribió es que un juez diga, no, que no se hizo así, que ese contrato tiene determinadas causales de nulidad, pero no lo puede decir cualquier tercero, no lo puede decir cualquier ciudadano y no lo puede decir cualquier ente administrativo, solamente lo puede decir un juez. Se amplió estas excepciones de que sea el juez el único que lo diga para dos casos: los casos en los que exista suplantación, en los que yo era propietario y se presentó una escritura pública en la que dice que yo estoy vendiendo y yo en ese momento, por ejemplo, me encontraba en España, ¿no? Yo nunca vendí el bien, yo nunca fui a la notaría para poner un ejemplo, de Madre de Dios a vender mi mueble, ¿no? Y lo acredito efectivamente que existe suplantación y en ese caso se puede cancelar. Se desvirtúa el principio de legitimación. Lo otro es cuando el documento es falso, ¿no? O sea, se presentó la escritura pública del notario de Madre de Dios, se le ofició a ese notario señala de que nunca presentó esa escritura, de que no obra en sus legajos de escrituras públicas y por lo tanto ese documento es falso, ¿no? Y en ese caso también se desvirtúa. Pero son las dos únicas excepciones distintas a la del proceso judicial, que es la que podría declarar la nulidad de un asiento, ¿no? Mientras que no se declare ello, se presume que aquello que el asiento está publicitando, que aquello que dice el asiento es absolutamente válido y eficaz. Para eso también lo inscribo, para que exista esa presunción, para dar a conocer a terceros que lo que yo estoy inscribiendo tiene validez. Y lo otro es para que se me considere a mí protegido. Es la buena fe registral de la que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Es para que se me considere a mí como un tercero que ya cuenta con una protección institucional. Yo he adquirido conforme a lo que dice el registro, conforme a lo que dice los asientos del registro, y en el 2015 se realizó una modificación que ampliaba la buena fe no solo a revisar lo que dicen los asientos, sino a revisar también lo que dicen los títulos archivados. Aquí hago un breve paréntesis. En el 2013 y 2014, fines de 2013 y inicio de 2014, se destapó lo que se conoce como el caso Orellana, ¿no?
en el que se descubrió que había este señor Orellana dirigiendo un grupo de personas, se apropió de determinados bienes del Estado y de particulares, perjudicando a estas personas, utilizando ciertas debilidades del sistema registral, del sistema notarial y del sistema contractual en el Perú, ¿no? Lo que le permitió hacerse de estas propiedades, ¿no? Perjudicando al Estado y a personas particulares. Entonces, a fines del 2014 y el 2015 se dieron varias disposiciones normativas, ¿no? Que trataron de garantizar con mayor reforzamiento el derecho de propiedad, ¿no? Buscaron que el derecho de propiedad se viera más reforzado. Hay cuestionamientos sobre estas normas. Una de ellas es la que amplió la buena fe registral no solo al conocimiento de los asientos, sino también de los títulos archivados, porque como bien sabemos, una cosa es leer un asiento registral donde, por ejemplo, se dice Miguel Ángel Torres Reina adquirió la propiedad de este bien inmueble de sus anteriores propietarios por el valor de 20.000 soles. Así consta en la escritura pública número tal, otorgada por el notario de Trujillo, Marco Corcuero. Fin. Eso es información que cualquier persona puede entender. Otra cosa es leer la escritura pública, donde ya sí se requiere de un mayor análisis y de un mayor conocimiento. Por lo tanto, eso hace que la contratación requiera de cierta especialidad. Y en tanto que yo no haya estudiado esos títulos archivados, el legislador considera que mi buena fe todavía no está absolutamente demostrada, ¿no? Mi buena fe registral. Solamente es, a partir de 2015 se considera como buena fe registral a aquel que haya estudiado no solo los asientos registrales, sino también los títulos archivados. Lo otro que me brinda el registro es que mi derecho que se inscribió es oponible. Pongamos el caso específico así, ¿no? Y Juan me vende un inmueble. Como yo trabajo en registros, tengo cierta experiencia y conocimiento, estudié la partida, estudié los asientos y presenté mi bloqueo, ¿no? Inscribí mi bloqueo, posteriormente inscribí mi contrato de compra-venta. Me lo había vendido, habíamos firmado la primera minuta, la firmamos un día como hoy, un 9 de julio. La cosa es que como Juan venía ofertando este bien, hace 3 meses le había vendido a Pedro. Y Pedro pagó la mitad del bien, fue pagándole de a pocos todo el resto, y no firmó un contrato, pero no lo inscribió, no hizo ningún bloqueo, no firmaron ninguna escritura, pero lo había comprado antes, tenía su minuta de fecha incluso legalizada anterior, ¿no? Pero no lo inscribió. En ese caso, la ley me protege a mí por haber inscrito antes, siempre y cuando obviamente yo haya desconocido el contrato anterior que tenía Juan con Pedro, ¿no? Si yo desconocía esto, estoy protegido porque actué de buena fe y en ese caso puedo yo, ante cualquier litigio que presente Pedro, puedo oponer mi derecho. Puedo decir que mi derecho tiene más valor, pesa más sobre el derecho de Pedro. ¿Por qué? Porque yo ingresé al registro con anterioridad y actué de buena fe. Yo presumí además que aquello que me decía el registro, tanto en sus asientos como en sus títulos archivados, era lo correcto, ¿no? Ahora vamos a ver que esta exigencia registral se ha ampliado a otro tipo de actos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Lucía. Y esto tiene que ver con una sentencia del Tribunal Constitucional, la que salió en el expediente 18-2015 de un proceso de inconstitucionalidad que se emitió el 5 de marzo, estuvo 5 años prácticamente en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó? Que cuando salieron estas leyes de reforma del sistema registral a partir del caso Orellana,
un grupo de ciudadanos consideró que no se podía seguir protegiendo al tercero de buena fe, aquel que estaba amparado por lo que decía el registro, lo que decían los títulos archivados, que es la modificación que se realizó, que se amplió la buena fe al conocimiento de los títulos archivados. Decía que en los casos de fraude inmobiliario, que tenía que ver principalmente con la falsificación y la suplantación, no tenía que protegerse al tercero. Pongo el caso específico. Juan presenta al registro una escritura pública falsa, diciendo que Pedro, que es el que aparece en los registros como propietario, le ha vendido. Entonces, Juan se inscribe esa escritura pública falsa. Y posteriormente, yo veo que Juan es propietario, que está inscrito, contrato con Juan y celebro, digamos, un contrato real, ¿no? En ese caso, dado que Juan tenía un título nulo, y el no conocer yo respecto de esa nulidad, el haber analizado, porque habla de analizar los títulos archivados, no habla de la ley de contrastar respecto a su autenticidad. Digamos que yo hoy reviso el título archivado, veo de que efectivamente existe este título, veo que Pedro lo reclama a Juan, veo que incluso ha pasado el tiempo y Pedro no ha presentado ninguna demanda de absolutamente nada, ni los herederos de Pedro, en caso de que Pedro haya muerto, no hay nada en la partida que me haga dudar respecto a la titularidad de Juan, ¿no? En ese caso, la ley me protege a mí como tercero. ¿Qué decía los que presentaron la demanda de inconstitucionalidad? Que a la ley proteger a este tercero, estaban desprotegiendo al anterior propietario, y efectivamente es así. La ley termina decidiéndose a favor del tercero y perjudicando, porque también hay que decirlo así, al anterior propietario. Entonces señalaban los que presentaron la demanda que esto era inconstitucional, porque habíamos visto anteriormente que la Constitución se entiende que protege el derecho de propiedad, se entiende que garantiza ese derecho de propiedad, se entiende que señala que el derecho de propiedad es inviolable. Por lo tanto, al perjudicarse a este primer propietario, no está cumpliendo con el mandato constitucional, y esas leyes que benefician al tercero registral, aquel que adquiere conforme a la fe pública registral, son inconstitucionales. Entonces presentaron su demanda de inconstitucionalidad, firmada por más de 5.000 ciudadanos y liderada por el profesor de Derecho Registral, jurista Gunter González Barrón, que es el que me parece redactó la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, el tribunal se demoró sus años y terminó resolviendo. Y al resolver, desarrolló determinadas instituciones registrales y del derecho civil y referentes a lo que es la contratación en nuestro país, que son importantes de tomar en cuenta. Lo primero que resolvió el Tribunal Constitucional es referente a la seguridad jurídica, y le dio un valor a la seguridad jurídica de principio consustancial al Estado constitucional de derecho, y dijo que está implícitamente reconocida por la Constitución. O sea, la seguridad jurídica tiene un valor constitucional, no es el capricho de unas personas o el capricho del legislador, sino que es lo que la Constitución manda que el legislador debe otorgar y que las instituciones deben brindar. Y seguridad jurídica implica que no existan dudas, implica que existan certezas. Esas certezas pueden ser cuestionadas, pero tienen que asumirse como tales. Es lo que en derecho desde antiguo se conoce como presunciones. El derecho siempre va a estar un paso detrás de la realidad. Nunca el derecho va a lograr atrapar a la realidad. Siempre va a correr detrás de la realidad, porque la realidad humana es absolutamente cambiante. Los seres humanos
tenemos imaginación, estamos creando actos, estamos transformando la realidad todo el tiempo, y más aún en los últimos años. Si vemos los cambios del último siglo con relación a los cambios de los últimos milenios, vamos a ver que la sociedad ha ido evolucionando, cambiando, transformándose permanentemente, ¿no? Entonces, ante esta realidad líquida, como ya algunos filósofos han asumido que existe en el mundo actual, el derecho tiene que brindar ciertas certezas, porque de lo contrario, todos los contratos estarían relativizados, no habría seguridad para la contratación y viviríamos en permanente conflicto, ¿no? Estaríamos en una sociedad en la que absolutamente todo se discuta, ¿no? El, entonces, el Tribunal Constitucional reconoce que el Estado tiene un deber de otorgar seguridad jurídica, reconoce que esta seguridad jurídica es un valor del Estado y como tal, el Estado tiene el deber de brindarla a los ciudadanos para que puedan contratar. Y señala que la inscripción registral le da un valor constitucional, porque dice que la inscripción registral del derecho de propiedad dota de seguridad jurídica el ejercicio de este derecho. O sea, que si yo inscribo es para tener seguridad jurídica, para tener certezas de que tal persona es el propietario. Es importante inscribir, dice el Tribunal Constitucional. Tú eres propietario antes, lógico, tienes ya ese derecho de propiedad. Nuestra legislación así lo ha visto. Tenemos la tradición del Código de Napoleón de 1804 y por lo tanto ya somos propietarios. Sin embargo, para que tú accedas a la seguridad jurídica, para que brindes además esa seguridad jurídica ante terceros, te dice el Tribunal Constitucional, inscribe tu derecho de propiedad, porque esa inscripción registral es la que le va a dotar a tu derecho de propiedad de seguridad jurídica. Siguiente diapositiva, por favor. Siga. Sin embargo, aquí el Tribunal Constitucional, recogiendo lo que ya muchas sentencias de la Corte Suprema venían diciendo, hace una aclaración respecto de lo que es la conducta del tercero de buena fe. Antes se entendía que tener buena fe era simplemente tener desconocimiento de una realidad. Era que yo no sabía lo que pasaba, no me había informado sobre lo que ocurría en determinada realidad y por tanto yo me había comportado utilizando ese desconocimiento, ¿no? Sin saber. Y se me consideraba que había actuado de buena fe porque se presume que toda persona se comporta de buena fe. Ahora lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional, y esto se aplica ya para todos los casos, porque en la Corte Suprema, si bien la jurisprudencia mayoritaria también refería a que el tercero de buena fe no solo tenía que desconocer, habían algunas resoluciones que señalaban que con el desconocimiento era suficiente, ¿no? En este caso, el Tribunal Constitucional desde el año 2020 nos dice, no, si tú quieres ser un tercero de buena fe, no solo tienes que desconocer las causales de nulidad, no solo tienes que no saber lo que ha pasado con los contratos en mérito a los cuales tú estás celebrando, adquiriendo tu derecho de propiedad, sino que tienes que tener una conducta diligente y prudente. Es lo que dice el Tribunal Constitucional. No solo basta con que no sepas, tienes que realizar ciertos actos que permitan a nosotros los jugadores, en caso que se discuta si eres un tercero de buena fe, que permita a nosotros saber que has actuado con diligencia. O sea, ya no es solo una buena fe pasiva, sino que requiere de una buena fe activa. Ya no solo es conocer, sino que es buscar la información. Por lo tanto, es haber revisado los asientos, es haber revisado los títulos archivados, es haber investigado sobre los títulos archivados, y eso es lo que requiere el Tribunal Constitucional, es que la persona ya no solo tenga una actitud pasiva de que no había nada ahí, y simplemente dado que no había nada, yo contraté con ese desconocimiento. No, el Tribunal Constitucional nos está diciendo, no solo es importante que tú no sepas, sino que hayas buscado la información, que hayas intentado adquirir la información, que te hayas
premunido de todo aquello que te haya permitido a ti contratar con buena fe. Y aquí el Tribunal Constitucional busca interpretar la ley respecto al tercero, porque los demandantes dijeron, estamos perjudicando a este anterior propietario, a aquel que le habían falsificado, a aquel que le habían suplantado, lo estamos perjudicando porque esa persona efectivamente no hizo nada y sin embargo ya la ley dice que esa persona ya no es propietaria. Si bien es cierto, tiene derecho a demandar indemnizaciones a todos aquellos que le hayan afectado, ya dejó de ser propietario. Su derecho de propiedad se vació, ya no existe, porque la ley señala que el tercero está protegido. El Tribunal Constitucional ha dicho, sí, esa es la regla, pero hay un caso excepcional en que ese primer propietario va a ser protegido. En el caso en que este primer propietario, por determinadas circunstancias que tengan que ver principalmente con una situación de precariedad, una persona pobre, una persona sin estudios, una persona cuya cultura no sea la de inscribir en los registros públicos, en los casos, por ejemplo, de comunidades de la selva, de comunidades de la serranía, van a estar protegidas. En esos casos no se va a favorecer al tercero, siempre y cuando obviamente el primer propietario acredite que se encontraba en esa situación, que estaba en una situación de desventaja, en una situación vulnerable. El Tribunal Constitucional ha interpretado que en estos casos de esas personas ya no es el tercero el que va a ser protegido, sino que va a ser protegido el propietario original, aquel a que se le falsificó el documento por el cual se le quitó la propiedad o aquel a que se le suplantó la identidad. Siguiente diapositiva, por favor, Lucía. Aquí voy a hacer otro paréntesis porque el Tribunal Constitucional resuelve esto en marzo del 2020 y principalmente a partir de la pandemia. No es la ley ni es la jurisprudencia la que ha venido resolviendo y minimizando hasta prácticamente casi extinguirlos los casos de falsificación o de suplantación de identidad. Es la tecnología. Actualmente las transferencias y los contratos que se elevan a escritura pública requieren que el notario utilice la tecnología para identificar que aquel que está otorgando el documento sea quien dice ser. Ya no es como antes en los que simplemente veía el DNI, porque ni siquiera en algunos casos se le exigía que vea la ficha de RENIEC, sino que simplemente iban supuestamente con el DNI, y esto generaba la suplantación, e incluso el notario estaba protegido de que no tenía responsabilidad si es que, entre comillas, le habían engañado que una persona era quien decía ser. La ley actualmente obliga al uso de la tecnología, y la tecnología permite que ahora el notario identifique en forma fehaciente que A es efectivamente A, y esto es a través del control biométrico. Entonces, se aplica como norma estándar el control biométrico. Esto ha hecho que disminuyan los casos de suplantación prácticamente a casi nada. Y el otro implemento tecnológico es la presentación de documentos en forma virtual. Antes el notario mandaba a su dependiente o mandaba a un tercero a que ingrese el documento a los registros públicos. Y entonces, en algunos casos se utilizaba gente analfabeta, sin mayores estudios, o personas muy humildes a quienes estas mafias les pagaban un monto pequeño para que presenten a los registros y finalmente ya sean los responsables, las escrituras falsas. Esto ya no se puede realizar. Ahora el notario es el responsable de lo que se presenta al registro. Entonces, lo que ha hecho la ley es individualizar la responsabilidad. Cuando una responsabilidad es genérica, no sabemos quién es el que va a asumir en caso vaya un error, pues simplemente no suele haber una buena fiscalización, no suele haber un buen control, y por lo tanto cuando ocurren los errores, y en algunos casos no son errores,
sino que se hace en forma dolosa, nadie termina siendo responsable. Pero cuando la ley determina ya individualidad, en forma individualizada, la responsabilidad, en esos casos la persona a quien le recae la responsabilidad tiene todo el cuidado del mundo porque es contra ella quien se va a dirigir todas las acciones penales, civiles, también de procedimiento sancionador ante sus disciplinario, perdón, ante sus colegios de notarios correspondientes, ¿no? Y esto también ha hecho que los casos de falsificación de escrituras públicas se disminuyan absolutamente el mínimo, ¿no? Se está ampliando el sistema de intermediación digital a municipalidades, al Poder Judicial, y se viene implementando. Lo que se busca es que no exista ya nada que no venga por la vía digital, ¿no? Ya digamos que en todo caso las mafias tendrían que recurrir a implementos tecnológicos superiores de desencriptar los códigos de encriptación que existen en la actualidad para poder intervenir e interferir en perjudicar a alguien en su derecho de propiedad, ¿no? Pero a la fecha, estas herramientas tecnológicas son las que han dado las garantías para que no existan casos de falsificación de documentos, en los casos en que estos documentos son presentados en forma virtual y en los casos de suplantación de identidad, cuando van las partes ante un notario y se realiza el control biométrico, ¿no? Sabiendo exactamente la identidad de las personas. Siguiente diapositiva, por favor, Lucía. Bueno, en esta sentencia también se ha desarrollado respecto a los bienes del Estado, los bienes de dominios públicos. Como sabemos, el Estado tiene dos tipos de bienes, ¿no? Bienes de uso privado y bienes de dominio público, que son aquellos bienes que cumplen una función pública o que la ley ha determinado que tengan esta cualidad, ¿no? Las playas, por ejemplo, los ríos, los bienes que brindan servicios públicos como los colegios estatales, las comisarías, los hospitales, los espacios públicos como los parques, las pistas, etcétera, ¿no? Estos bienes son inalienables. El Estado no los puede transferir, no hay forma en que el Estado eh, eh, cambie la titularidad de estos bienes a favor de un particular, ¿no? Salvo obviamente que se realicen procedimientos que cambien esta cualidad, ¿no? En algunos casos se ha producido, ¿no? Pero esa es la excepción y requiere de procedimientos previos con aprobación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vamos sobre el tema este de la fe pública, ya saliendo del análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a hablar de los plenos jurisdiccionales nacionales, ¿no? Que se han realizado en nuestro país. Sabemos que existen los plenos de la Corte Suprema y también hay plenos de las salas superiores. Esos son los plenos jurisdiccionales nacionales, ¿no? Se reúnen los jueces superiores del país varios días y llegan a ciertos acuerdos sobre temas que tienen que ver con el derecho civil o el derecho procesal civil, ¿no? Aquí había una pregunta en este pleno, ¿no? La pregunta era, ¿quién tiene el mejor derecho de propiedad? ¿Quien inscribió su derecho en los registros públicos y no posee el inmueble, o el que posee el inmueble y no inscribió su derecho en los registros públicos? Hay que indicar que en la sentencia que habíamos comentado del Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional hablaba de la conducta diligente del tercero de buena fe, no se refería únicamente al conocimiento de lo que señalan los registros, tanto en los asientos como en los títulos archivados, sino que requería también que el tercero verifique la posesión. En nuestro país es la costumbre que cuando una persona quiere un inmueble, es una costumbre ya acentuada, que cuando una persona quiere un inmueble verifique la posesión.
Lo extraño, lo excepcional, lo distinto es que no lo haga, sino que verifica la posesión. La persona que va a comprar un departamento busca ver ese departamento, la persona que va a comprar un terreno sobre el que va a construir busca ver el terreno, la que va a comprar una oficina, lo mismo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si no tiene acceso a esa posesión, si aquel que le va a vender no tiene acceso a esa posesión, ya ese tercero debería cuestionarse, nos dice el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema, ¿no? Porque debería cuestionarse respecto al derecho de propiedad de este que le va a vender. Porque puede que haya un poseedor que ya ha adquirido la propiedad por usucapio, por prescripción adquisitiva de dominio, que ya está ahí más de 10 años, en forma pacífica, pública, continua, ¿no? O que incluso tenga un contrato de compra-venta de esta persona que le está vendiendo. En el caso que les puse, puede que le haya vendido y esta persona que está ejerciendo ahí la posesión y tiene su minuta de venta, ¿no? Y entonces si yo voy a ver la posesión y encuentro que este tercero que ya compró antes que yo el bien, ya no puedo alegar que yo tenía desconocimiento, que yo no sabía que se había realizado una venta anterior. Por lo tanto, si yo lo compro el bien, por más que en los registros diga que el que me está vendiendo es el propietario, ya no puedo indicar que actúe de buena fe, porque tomé conocimiento que ya había un propietario distinto. Y como en nuestro país la propiedad no requiere para su existencia, su vigencia y su validez que se inscriba, esta persona es efectivamente propietario, ¿no? Es efectivamente propietario y por lo tanto no puedo indicar que actúe de mala fe. En este pleno, ante esa pregunta, la mayoría de los jueces superiores del país resolvieron lo siguiente, que debe preferirse al que compró primero, con documento de fecha cierta y tiene la posesión, aun cuando no haya inscrito su derecho en los registros públicos, pues nuestro país tiene carácter declarativo. O sea, ya la persona ha adquirido y ejerce posesión, y dado que aquel que quiera asumirse como tercero de buena fe pública registral tiene que haber verificado la posesión. Así lo ha mandado el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si asesoramos a personas que van a comprar un bien, no solamente revisemos la partida, los títulos archivados, sino que vayamos al inmueble, ¿no? Puede que haya un precario, ¿no? Y en ese caso se realizan las ventas para el posterior desalojo, ¿no? Pero sí tenemos que indagar sobre el poseedor que se encontraría ahí, ¿no? En la mayoría de casos va a ser el mismo que nos está vendiendo, pero en algunos casos no. Y en esos casos, para evitar conflictos y para que se nos asuma como terceros de buena fe, tenemos que indagar qué tipo de título posesorio tiene esta persona. Si es como propietario, si ya es un usucapiente que cumple con todos los requisitos, o si es un arrendador de repente, que no, obviamente no va a ejercer derecho de propiedad nunca, o es de repente un poseedor precario, ¿no? Entonces, se tiene que verificar esta posesión. En este caso, el razonamiento de la mayoría de jueces superiores civiles es que esta persona, que si bien ha inscrito su derecho, lo adquirió en forma posterior y además no puede alegar buena fe porque no fue a verificar la posesión. El que lo compró tiene su título de fecha cierta, lo compró primero, es propietario y además ejerció la posesión. Por lo tanto, empezó a publicitar también su propiedad, porque la posesión tiene también ciertas presunciones. La presunción que aquel que tiene la posesión es propietario y también es una forma de publicidad de hecho, ¿no? Distinta a la de registros que es legal. Siguiente diapositiva, por favor, Lucía. En este mismo pleno, la mayoría indicó que la protección que otorga la fe pública registral conforme debe ser interpretada y entendida como referida a la buena fe objetiva del adquiriente. No basta su sola creencia, sino que le será exigible desvirtuar todo atisbo sospecha sobre la inexactitud del registro. El adquiriente de buena fe debe asumir la carga de actuar diligentemente antes de celebrar un negocio jurídico a disposición de un bien.
además de hacer indagaciones o averiguaciones en los registros públicos sobre la situación jurídica subjetiva, quién es el propietario y objetiva, que el bien no esté grabado, debe acudir in situ, debe verificar la posesión al predio objeto de compraventa, averiguar si el predio está siendo habitado, ya sea por quienes ejercen la propiedad o solo la posesión, y recoger toda la información que se encuentra razonablemente posible a su alcance para poder tomar conocimiento de ella. Lo que les habíamos dicho, o sea, la buena fe ya no basta con los asientos, ya no basta con que revisen la partida, ya no basta con que revise en los títulos archivados, sino que tengo que verificar la buena fe. Y yo daría un alcance más. Aconsejo que vayan a la municipalidad, porque en la municipalidad también están inscritas todas las propiedades que contribuyen, que pagan impuestos. Y es una fuente de información accesible además. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para terminar, quería indicarles un tema especial, ¿no? Que no lo hemos tocado en esta oportunidad, pero también es importante porque tiene que ver también con la buena fe registral, ¿no? A partir del caso Arellana, la buena fe registral fue variando. Se amplió ya no solo el conocimiento de los asientos, sino el conocimiento de los títulos archivados. Esta sentencia del TC ya zanjó el tema es que para tener buena fe hay que ver la posesión. Algunos plenos jurisdiccionales dice realizar todo acto, no solo la posesión, se entiende, sino todo acto que me permita tener pleno conocimiento de que estoy adquiriendo el derecho de propiedad conforme a lo que dice el registro si desconozco de cualquier inexactitud. Una inexactitud registral es cuando existe discrepancia entre lo que dice el registro y lo que es la realidad. Toda discrepancia entre lo que dice el registro y lo que es la realidad es una inexactitud. El registro no está publicitando lo que en la realidad existe. La mayoría de jueces superiores vienen diciendo que se despliegue una serie de actos que me permita que tenga pleno conocimiento que no existe una inexactitud registral. Y recientemente salió la ley de pérdida de dominio, en donde ya no solo me exigen la posesión, revisar lo que dicen los registros públicos, sino que además el legislador me obliga a que indague respecto a la persona con la que estoy contratando. De lo contrario, se extingue el dominio que estoy adquiriendo, ¿no? La ley de extinción de dominio me obliga ya no solo a averiguar sobre el bien, no solo averiguar sobre los documentos del bien, sino respecto a mi contratante, a que investigue respecto de mi contratante, de que esta persona efectivamente tiene los recursos legales, lícitos, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto estoy contratando con alguien que se encuentra dentro de la ley. Recién cuando he hecho esas indagaciones se me puede considerar como un tercero que estoy protegido y por lo tanto el Estado no va a quitarme mediante el proceso de extinción de dominio, ¿no? Mi bien, ¿no? Entonces, a tener mucho en cuenta estas novedades legislativas y jurisprudenciales al momento de contratar, dado que si bien el registro brinda garantías, el legislador y los jueces, tanto constitucionales como civiles, han ido dándonos ciertas modificaciones a la conducta de los contratantes, ciertas obligaciones a la conducta de los contratantes a realizar para que pueda haber una protección eficaz del derecho de propiedad, ¿no? Y eso sería todo. Les agradezco su tiempo. Gracias, Lucía, por el apoyo y un saludo para todos ustedes. Tengan buen día.